Buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos. Gracias a Dios porque estamos reunidos otra vez en su nombre. Y el deseo y la Biblia habla que Dios quiere bendecir a su pueblo, que Dios quiere atraer a su pueblo a su presencia. Y las enseñanzas que se están proyectando es de que tú confíes en Dios, que hay muchísimas evidencias para que confíes en Él. Amén. Vamos a hacer una oración. Yo le pido que me ayude. Yo le pido que usted también ore a Dios y diga amén para que Dios nos conceda escuchar su palabra. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Queremos venir a ti otra vez, a que nos instruyas en tu palabra, Señor, a que bendigas nuestra alma que necesita de ti, Señor, a que podamos ser transparentes delante de ti, Señor, y poder ser ayudados, Señor, poder ser bendecidos, exhortados, Señor, y de otra manera, Padre, motivados a seguir adelante, Señor, como decía el cántico, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo use este vaso, Señor, que todos puedan recibir tu palabra, Señor, y el propósito es que nos volvamos a ti, Señor, con fe, que nos volvamos, Padre, a los testimonios de aquellos que por la fe, Padre, alcanzaron las promesas. Padre, sea esto hecho en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ok, estamos hablando de la fe. El hermano hace 2 domingos hablaba de lo que significa la fe, y él mencionaba que la fe conlleva 3 cosas, ¿sí? La fe se complementa de 3 cosas y dice que es de conocimiento, el conocimiento acerca de alguien o acerca de algo. Es lo que nos hace pues entender y razonar las cosas que esa tal persona está diciendo, ¿sí? Después de que tenemos en el conocimiento, empezamos a creer verdaderamente lo que esa persona te transmite, ¿sí? Conocemos a la persona a través de unos escritos de una carta, conocemos a las personas ahora a través de la internet, ¿sí? Conocemos al Señor Jesucristo a través de su evangelio y conocemos a Dios a través de su palabra, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a conocer lo que Él quiere, lo que Él manifiesta, lo que Él pide a los hombres, y si nosotros lo razonamos y lo evaluamos en nuestra vida y en nuestro corazón, empezamos a aceptar que lo que te pide es justo. Entonces, del conocimiento pasa a la segunda parte de la fe, que es el creerle. Empiezas a creer en Dios, ¿sí? Lo que ha hecho por ti, lo que te ha pedido que dejes, lo empiezas a poner por obra. Y ese creer se va a una tercera parte, que empiezas a tener algo en Dios, empiezas a tener confianza en Dios. Amén. Entonces, la fe tiene 3 cosas importantes para que usted las evalúe. El conocimiento de Dios, empiezas a creer en Dios, y cuando ves todo lo que Dios ha hecho por ti, empiezas a confiar en Dios, ¿sí? Le empiezas a tener confianza. Empiezas a poner por obra su palabra, empiezas a ver que es viva, que es verdadera, que es real, y dices, Señor, tú estás aquí, realmente estás preocupado por mi vida, verdaderamente entiendo que has puesto tus ojos en mí, y hay esa relación con Dios, ¿sí? Entonces, el hermano nos comentaba esto, que la fe es algo que por medio del conocimiento, por medio de nuestro razonamiento, ¿sí? Nuestro entendimiento y la manifestación del Espíritu Santo en tu vida es que empiezas a creer en Dios, pero empiezas a creer tanto que todo lo que te dice Él de manera sencilla lo pones por obra, ¿sí? Empiezas a poner por obra su palabra, empiezas a decir, Señor, esto yo no lo hacía, Señor, esto yo practico todavía este pecado y no lo quiero tener, o sea, creo que lo que me pides es justo. Quitas de tu vida esos pecados, quitas de tu vida esas cosas que no agradan a Dios según la Escritura, y Dios te bendice. ¿Por qué? Porque estás creyéndole, porque le estás obedeciendo,
y porque estás poniendo por obra su palabra. Entonces empieza a haber esa relación de confianza, ¿sí? Esa relación Dios-hombre o padre-hijo, en el cual empiezas a confiar en tu padre, empiezas a creerle que lo que te pide es lo correcto. Entonces el hermano platicaba de esto, acerca de lo que lleva la fe, una fe verdadera, una fe con bases, una fe con cimientos, ¿sí? Mucha gente tiene su fe en otras cosas, ¿sí? Tiene su fe en el muñequito que está pegado, su fe es de que va y le prende la vela y ya el muñequito ese va a hacer algo a favor de la tal persona, ¿no? Otros ponen su fe en el dinero, saben que el dinero es poder, saben que el dinero te saca de problemas, sabes que el dinero soluciona muchas cosas y muchos confían en el dinero. Tú le quitas el dinero a esa persona y se siente que se va a morir, que algo va a pasar y que no va a poder resolver los problemas. Entonces, vana es su fe. Igual del muñequito, imagínate que se incendia la casa y ¡pum!, tu muñequito se quemó. Entonces, ahí se acaba tu fe también, ¿no? Yo le explicaba a mis pequeños que la fe es lo que Dios ha puesto en el corazón de nosotros, también es esa necesidad, ¿sí? Y se lo explicaba así como que del corazón sale una manita y dice que la manita necesita algo. Y le digo, y si tú le pones un muñeco, pues eso lo agarra y en eso confía, ¿sí? Y le digo, o pones dinero y la mano lo agarra y en eso confía. Y ahí basas tu fe. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? A Dios, a Cristo. Agárrate de Cristo, y Cristo es eterno, Cristo es todopoderoso, y Cristo ha dado mucho testimonio a los que estamos aquí, que vive y reina para siempre, ¿sí? ¿Podrá ayudarte Dios verdaderamente? Amén. Ok. También veíamos a través de lo que el hermano nos explicaba, de la fe de Abel, ¿sí? Abel entendió que él no podía acercarse a Dios de manera sencilla. ¿En qué sentido? Tenemos pecado, tenemos culpa, ¿sí? Sabemos que hay un Dios que nos ha visto, aunque nosotros no le hemos visto, ¿sí? Nuestra conciencia y el Espíritu da testimonio de que alguien te vio. Entonces, Abel reconocía que para acercarse a Dios había que ver un sustituto, lo explicó el hermano, ¿no? Él mata su oveja o su cordero, su animalito, su sangre paga la culpa que él lleva, y dice Dios que le fue agradable la ofrenda de Abel, ¿sí? Entonces, tipo de figura de Jesucristo, el que nos hace aceptos delante del Padre, ¿no? La ofrenda del Señor Jesús fue agradable al Padre y hace que nosotros seamos aceptos delante de su presencia. Gracias al Señor Jesucristo, usted y yo podemos orar, podemos hincarnos a Dios, podemos darle gracias de todo corazón por las cosas que hace por nosotros, ¿sí? Porque hubo alguien que dio la vida, porque hubo alguien que pagó por todos nuestros pecados, ¿sí? Por todas nuestras culpas. A veces el hombre, pues tal vez deja la maldad, ¿sí? Tal vez deja el alcohol, tal vez deja a las mujeres con las que andaba, se regresa a su esposa, pero hay algo que tenemos todavía en el corazón, que es la culpa de ese pecado que cometemos, ¿sí? Y la culpa no te da paz ni te deja andar bien, aunque ya no lo hagas. Alguien tiene que quitarte esa culpa, ¿sí? Y solo cuando vas a la cruz donde Cristo paga por tus pecados, donde su sangre representa la vida que Él dio por ti, y que Dios te dice, Padre, perdónalos, ¿sí? Y el Padre acepta esa ofrenda, ese holocausto, y tú entiendes que fue por tus pecados, es cuando tu culpa te es quitada, ¿sí? Es cuando tú tienes ya una relación abierta, el cielo está abierto, el velo que se rompió en ese momento, tienes acceso para adorar, para bendecir, para darle gracias a Dios, porque de otra manera no podríamos haber llegado delante de Dios, ¿sí? Entonces, sí es muy importante las enseñanzas pasadas, entender lo que Dios nos quiere transmitir. Tu fe, la fe que tú tienes tiene que estar firme y anclada en Cristo, ¿sí? Él mismo dice, Él es el autor y el consumador de la fe. Yo les soy honesto, amados, yo nada más sabía que había un Dios, pero yo no le conocía. Viví mi vida de pecado, viví mi vida haciendo maldad y media, ¿sí? Y hasta que yo pude conocer a Jesús por medio de la Escritura,
y entender lo que me estaba pidiendo y entendiendo lo que yo estaba haciendo mal delante de sus ojos. Porque la gente, mentiras, a la gente no le importa tu vida. No le importa. Y si te da un consejo, bien viene, bien va, pero no le interesa tu vida realmente. Entonces empiezas a creer en Jesús y le confías a Él toda tu vida y dices, Señor, sí es cierto, o sea, he estado mal desde que yo me recuerdo. Y ves que viene Dios y te explica todo eso que viene ahí en los evangelios y dices, Señor, gracias. Gracias porque verdaderamente me has amado, me has tenido paciencia y tu deseo es que yo no perezca, ¿sí? El que todos hemos escuchado en el libro de Juan 3:16, ¿sí? Porque Dios mandó a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la intención de Dios. Esa es la intención de Dios para ti, para mí, para todos, que no perezcamos, ¿sí? ¿Qué es la fe? La fe vamos a verlo en el libro de Hebreos. Hebreos 11:1 dice ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia te dice que lo que se ve ya no es fe, ¿sí? Pero fíjate qué palabras pone aquí el libro de los Hebreos. Es la certeza, es la verdad que se espera. Y luego te pone la convicción. La convicción es que estás plenamente convencido, y no por el hombre, plenamente convencido por medio del testimonio de Dios, por medio de tu razonamiento y de la palabra que has escuchado, y por medio del interés que tú le pones a las cosas de Dios, que dices, esto es verdad, esto es cierto. Y aunque venga un teólogo y venga tu abuelita o venga la persona que venga, no, eso es mentira, hijo, no creas todo lo que te dicen ahí en la congregación donde tú vas. Aquí hay alguien que viene a convencer al hombre de pecado. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo vemos, pero Él dice que está. Él dice que es omnipresente. Y los que creemos en Él sabemos que está aquí. Amén. Entonces, cuando viene esa convicción a tu vida de confianza y de creer en Dios, el único que te da ese convencimiento es Dios. Los que estamos aquí enfrente podemos darte buenos argumentos, podemos ponerte la palabra de manera clara, ¿sí? De manera sencilla, podemos traer ejemplos a nuestra mente donde brille mucho el Evangelio y las palabras que Dios quiere decir, como el mismo Señor Jesús sabe ejemplos, pero el que afecta tu corazón y tu entendimiento es el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas he escuchado y algunos hermanos que dicen, es que la prédica era toda para mí? No era para nadie, era para mí solito, me han llegado a decir. Le digo, bueno, pues gracias a Dios y cuida lo que Dios te ha hablado hoy, porque si fue para ti solita o para ti solito, pues Dios quiere algo contigo, ¿no? Entonces ahí es cuando la persona tiene esa convicción, tiene esa fe completa, ¿sí? Tiene el conocimiento, cree verdaderamente que Dios le ha hablado a su vida y empieza a darle su vida a Dios, ¿sí? Empiezas a darle la vida, empiezas a confiar en Dios. Yo la otra vez, entendiendo un poquito acerca de la guerra, los soldados por lo regular obedecen a su superior, ¿sí? Y obedece a su otro superior. Y a veces, desafortunadamente, por decisiones de ellos, los que están enfrente, que son los soldados, son los primeros que mueren. Pero ellos están poniendo la confianza en su general, en su sargento, en su capitán. Están confiados. Y a veces ves cosas, Señor, está el fuego cruzado, hay mucha hostilidad aquí, vamos para atrás, y se espera. Y el soldado tiene que esperar, tiene que confiar en su capitán, o en su sargento, o en su general, ¿sí? Entonces yo veía eso, o sea, cómo esas personas confiaban en el que estaba arriba de él, y los otros veían también lo mismo que los soldados, pero tenía que estar firme, y me dicen arriba que me espere, que van a llegar,
y ves cómo están cayendo los compañeros y tienes que estar firme ahí. Entonces decía yo, ¿cómo es que estas personas dan su vida y ponen plena confianza en el que está arriba? Y los que son más de jerarquía están desde el cuartel, no están en el campo de guerra, están en el cuartel. Y están con los mapas, no, por aquí se van, ahorita que venga este que llegue por acá, ¿cuánto van a tardar? Y empiezan a hacer toda su logística de guerra. Pero ellos no están en el campo. Y nada más por radio, oye, ¿sabes qué? Váyanse por aquí, crucen por acá, ahorita vienen. Y están confiando en sus mandos altos. ¿Cuánto más tú y yo debemos de confiar en Dios? O sea, reconocer que lo que Él te pide y donde Él te quiere dirigir es hacia buenos campos, ¿sí? Es hacia una paz que no te la da el hombre, que no te la da el mundo. Es que quiere llevarte y guiarte por lo mejor de esta vida terrena que podemos tener tú y yo. Entonces, yo decía, Señor, si es cierto, hay un cántico que dice, Jesús es mi capitán, dice así, ¿no? Un cántico. Y lo relacioné con eso y digo, sí es cierto, Señor, o sea, cómo somos a veces tan desconfiados de aquel que está desde los cielos viendo todo y que te quiere guiar, no, por aquí no, y influye y te saca de un camino malo, o te saca de un problema, o te saca verdaderamente de un asalto, de algo que podía hacer contra ti, y no lo vemos, pero Él actúa todo el tiempo, o sea, aunque tú no lo veas y aunque tú no lo creas, Dios sigue obrando y trabajando por el bien de cada uno de nosotros. Entonces decía yo, Señor, tienes todo el poder, eres todopoderoso, eres omnisciente, tus ojos desde el cielo ven a los hombres, a los buenos y a los malos, tus oídos escuchan la oración de tu pueblo. ¿Cómo no confiar en ti, Señor? O sea, ¿cómo no dejarnos guiar por tu palabra y decir, Señor, pues, si aquí dice que vaya y restituya al que ofendí, voy y restituyo. Y si me dice, Señor, que regrese la prenda que robé hace mucho, pues, Señor, con pena, pero voy y la regreso. Porque eso te trae paz. Los que han restituido en el arrepentimiento que Dios pide, porque Dios pide arrepentimiento y fe, en el arrepentimiento Dios manda a restituir al agraviado. Yo he visto que muchos ahí se quedan, ya no avanzan, porque les da pena. Pues sí, pues más pena le dio a Dios verte robar o verte mentir. Pero los que entendemos que sí, da pena, pues nada más por obedecerte voy y restituyo, Señor. A mí me tocó hacerlo. Y con el deseo de no ir, con vergüenza, sabiendo que yo estaba mal, sabiendo que había hecho lo malo, pero porque Él me lo sugirió, me lo pidió y me mandó, dije, Señor, voy. Y sí, hasta lloras, te quebrantas, te avergüenzas, pero obedeciste al mandamiento. Cuando tú sales de ese lugar, sales así como un angelito volando así, no tocas ni el suelo, porque Dios te da esa paz. Para eso quería, hijo, que vinieras, para dar testimonio del mandamiento y para que tú estés en paz de aquello que luego agarra el diablo y lo usa en contra tuya, porque así obra Satanás también. Te empieza a sacar los pecados pasados, te empieza a recordar lo que Dios ya te perdonó, pero como no has ido a restituir, se queda a medias y de ahí se agarra el diablo. Y vuelves a tener culpa y vuelves a tener preocupación por tu vida pasada, o sea, ahí empiezas a generar duda en tu fe hacia Dios, que verdaderamente ya te perdonó. ¿Sí entendemos? Ok, entonces, recalcar nada más esto, la fe que Dios da a los hombres es una certeza y estás convencido solamente por parte de Dios que eso es la verdad. Nadie más te puede convencer. El hombre en serio no te puede convencer. Yo tuve mucho trato de Dios antes y yo nada más veía a los hombres y los hombres no podían hacer nada, ¿sí? Sino hasta que realmente yo también tenía una necesidad de Dios y voluntariamente quise buscar de Dios. Pero si no es por su misericordia, yo hubiese muerto hace muchos años de toda mi maldad que hacía. Entonces, amados, fíjense qué bello es la fe que Dios pone. Esa fe que te salva, esa fe que no tiene que menguar, al contrario, tiene que crecer. Tenemos que madurar, muchos dicen en la fe. Y es que vamos a tener problemas, vamos a tener
situaciones difíciles, pero a Jesús, bendito sea su nombre, nadie lo quita del trono de gracia. Nadie lo va a quitar, amado. Ni legiones de demonios, ni Satanás, nadie, ni que vengan los políticos y que vengan los soldados de donde vengan. A Jesús nadie lo quita de ahí, amado. Tu confianza tiene una certeza de que aquel en quien confías es inamovible. Y lo más hermoso de Dios es que Él no cambia su carácter. No es como nosotros. Un día amanecemos de mal humor, un día amanecemos irritados porque no dormimos bien y te hacen algo y hasta maldice uno. Dios bendito sea Él, no es así. Él si te dice que te ama, a mañana te dice que te ama y dentro de 20 años te dice que te ama y te seguirá amando eternamente. Eso es lo hermoso de Dios. Su carácter no es voluble como el de nosotros. Él se mantiene fiel, Él se mantiene cumpliendo su palabra, cumpliendo sus promesas. Él no las va a quitar. Él no las va a quitar, amado. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces imagínate, encontré una traducción nueva. Creo que se lo puse ahí, hermano. Mateo 7. Si tenemos fe, fíjate, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Luego te dice, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama, es atendido. Es una versión nueva. Tú y yo la conocemos que el que pide se le abrirá, al que llama se le contestará y al que pide le darán, ¿sí? Pero eso lo encontré en una versión nueva y fíjate, está muy bello, hablando de la fe, porque dice ahí, si pides a Dios, cuando tú oras, ¿a quién le pides? ¿A la pared? ¿Al techo? ¿O buscas en tu corazón a Dios que está en los cielos? Es a Dios. Entonces dice, pide a Dios y Él te dará. Y abajito dice, si tú siendo padre malo, le sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pide? ¿Cuántas veces, amado, has pedido el Espíritu Santo para que estés lleno y en paz? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada 2 meses? Tiene que ser diario, amado. Si quieres ser muy utilizado y muy lleno de Dios, pues Señor, hoy necesito también de tu Espíritu Santo. Ayer me fue muy bien, gracias, pero hoy necesito de tu Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, te dice ahí, habla con Dios y encontrarás lo que buscas. ¿Sí? Aquí está. O sea, no vas a estar hablando como loco, creyendo, porque la Biblia no dice eso. Ahorita vamos a ver. Dice, porque el que confía en Dios, esa parte está muy bonita, el que confía en Dios recibirá lo que espera de Dios. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Si pidieres y no dudares en tu corazón, recibirás. Pero ¿cuántas veces hay duda en la oración? ¿Sí? Entonces, esta nueva versión te dice algo muy bello, ¿no? Si tú confías en Dios, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirte. Y te decía que verdaderamente no vas a hablar como un monólogo, a ver si pasan las cosas o no pasan, porque tu fe, acuérdate, tiene una base. Le estás hablando a alguien que fue como tú, de carne y hueso, con hambre, con sueño, con estrés también, con angustia. Cuando iba a la cruz dice que estaba angustiado hasta la muerte. Él también sintió angustia. O sea, Jesús se puso en tu calidad de humano y sabe todas tus necesidades, todas. Pero si no se las pides, ¿cómo pues te va a dar una respuesta? ¿Cómo pues crecerá tu fe si no se lo pides? ¿Sí? Fíjate el que dice más adelante, Hebreos 11:6, ese es la parte importante del tema de hoy. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, amado. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Esa es una convicción. O sea, yo estoy convencido que si yo me hinco a orar, y yo a veces le digo, Señor, no te veo, pero yo voy a tomar lo que aquí dice. Yo te voy a buscar porque tengo una necesidad. Y creo en ti. Y con esas palabras me meto a orar. Y con esa que pasamos hace rato. Al que busca, halla. Señor, te ando buscando a ti. Y necesito de ti. Y ahí me ves, suelo. ¿Sí? Entonces, si yo me hinco a orar, pero no tengo la parte importante que me lleva a Dios, que es la fe. Dicen algunos hermanos, ahí se quedan todas tus oraciones pegadas en el techo. ¿Sabes que no pasaron de ahí? Dices, tienes cerrado el cielo. ¿Por qué? Porque no estás confiando en Dios. Porque no sabes si verdaderamente eres hijo o no eres hijo. O si verdaderamente está ahí Jesús en el cielo para que te conteste. ¿Sí? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, le ofendemos cuando dudamos, nos hincamos y, pues Señor, no sé si me escuchaste, pero mucha gente dice, hágase tu voluntad. No, así no es. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Bendecirte o no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Contestarte a tus necesidades, sí o no? Entonces no es, Señor, hágase tu voluntad. Ahí hay un problema de entendimiento. Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía, Jesús sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios. Él sabía que iba a la cruz y que le iba a ir muy mal. Y él pedía, Señor, pasa de mí esta copa. O sea, si me dices como hombre, yo no quiero ir. Pero cuando dijo él, hágase tu voluntad y no la mía, porque en ese momento era hombre, él pudo agarrar sus cositas y ahí nos vemos, y se va para atrás. Por eso dijo, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Porque como hombre me preguntas, no quiero ir. ¿A quién le gusta ir a recibir latigazos, bofetadas, escopitajos y clavado en una cruz? Que levante la mano al que tal le gusta eso. Como hombre, a nadie. Por eso dijo Jesús, hágase tu voluntad y no la mía, porque yo no quiero. Estoy angustiado hasta la muerte, empezó a sudar gotas de sangre. O sea, estaba en una situación muy adversa y tenía que tomar una decisión, la cruz. Entonces él sabía por los libros antiguos que el Hijo del Hombre tenía que ser golpeado, castigado, crucificado y al tercer día resucitar, así dice la Escritura. Entonces Jesús ya lo sabía, estaba plenamente convencido de lo que iba a pasar. Pero cuando dijo, Señor, que se haga tu voluntad, es porque él sabía cuál era la voluntad de Dios. Y no como oramos muchos. Pues Señor, si no pasa, pues que se haga tu voluntad. Así no es. Digo para que corrijamos. Dios sí sabe, Jesús sí sabía cuál era la voluntad del Padre. Estando en la calidad de hombre. Que en la calidad de hombre dije, no se haga la mía, Señor, porque entonces no te voy a honrar. Porque si hago mi voluntad, Señor, entonces de nada sirvió todo lo que he caminado. Si no hago el último esfuerzo por llegar a la cruz, entonces no se van a poder salvar tus hijos. ¿Sí? Entonces Jesús estaba convencido totalmente del mandamiento y lo sabía. Por eso es que dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Entonces, dice ahí, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, amado, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y aparte te dice que es galardonador de los que le buscan. Que es galardonador, o sea, Dios te va a bendecir y te quiere bendecir. Pero ahí es la parte importante que vamos a ver en la persona de Enoc. ¿Sí? Enoc era como tú y como yo, tenía necesidad de Dios, pero muchos aquí verdaderamente no oramos a Dios. Muchos aquí verdaderamente no leemos la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si no tenemos el conocimiento de Dios, ¿sí? Y nos empezamos a orar nada más porque me dicen que ore, pues no tiene relación. Es cuando viene la duda y es cuando tu fe no está basada en algo
cierto, ¿sí? Acuérdate que ahora el católico, ahora el testigo de Jehová, ahora el mormón, el satánico ora también, ¿sí? O sea, todos oran. Pero la diferencia del cristiano es que está basada en algo real, en algo verdadero. Por eso también el Señor Jesucristo dijo, la verdad os hará libres, ¿sí? Y Él mismo dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, cuando Dios hace todo eso como un engranaje, ¿sabes que no puedes ir a otro lado más que a Dios, a Cristo Jesús, que es el que intercede por ti, que es aquel mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Entonces, sí es muy importante, amado, que tu fe la bases en la Escritura, lo que Dios dice, ¿sí? Porque si nos basamos en el sentir, pues a veces no sientes nada. Honestamente, a veces no sientes nada. Es que siento ganas de orar. Mentiras. Lo que menos sientes es ganas de orar. La oración es un ejercicio. Entonces, ejercito mi cuerpo, mi mente y busco a Dios en oración. Si yo me pongo a que yo quiero sentir, querer orar a Dios, nunca te va a dar el sentimiento de orar, porque la carne va en contra del espíritu. Y como estamos todavía en este cuerpo de carne, pues la carne quiere otra cosa. Entonces, tú voluntariamente vas y buscas a Dios y buscas al Espíritu de Dios. La palabra, la dice que la palabra es palabra viva. Y empiezas a meditar, empiezas a estar quieto, empiezas a recordar las palabras que te pueden llevar a tener comunión con Dios. Y dice, Señor, la palabra dice que, pues, que el que te busca te encuentra. Y hoy tengo necesidad de ti. Además, tu palabra dice que tú no avergüenzas a aquel que confía en ti. Y yo vengo aquí, o sea, empiezas a tomar las palabras que Dios te ha dejado. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba con sus discípulos? El Espíritu Santo vendrá y les recordará todas las palabras que yo os he dicho. Y en ese momento el que te está recordando todas esas palabras, ¿quién es? ¿Tu memoria grande y soberana? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está recordando las palabras que te van a llevar a Dios, a confiar en tu Dios. Amén. Ok, entonces es muy importante tener confianza en Dios, que tu fe no esté fluctuante y que tu fe esté firme, anclada en Cristo. Te dice el mismo libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Ok, vamos a ver el personaje de Enoc. Dice Hebreos 15. Ajá. Hebreos 11, 5, perdón. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si tomamos esta palabra y tomamos Hebreos 11:6, dice que él agradó a Dios. Entonces quiere decir que Enoc tenía mucha confianza en Dios, porque Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí la palabra te dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc agradó a Dios, ¿por qué? Porque confiaba en Dios. Confiaba en Dios, ¿sí? Y confiaba en Dios de una manera muy práctica. Porque Enoc no tenía el Nuevo Testamento que tú y yo tenemos. Enoc creo que todavía no tenía ni los 10 mandamientos que le dieron a Moisés, porque Enoc es antes de Moisés. Entonces, Enoc tenía algo muy especial.
Su fe la basó en Dios, en ese Dios de la creación de los cielos, y creyó. Sabía que allá había un Dios, pero ¿sabes qué sabía también? Que era un Dios muy especial, era un Dios santo, ¿sí? Entonces, Enoc dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo habrá sido la fe de Enoc? Vamos a ver dos versículos, no vienen ahí, hermano, ¿eh? Romanos 1:17. Dice así: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Enoc fue traspuesto porque tenía fe. Y dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En ese momento no había palabra escrita para Enoc, pero dice aquí que lo que le era manifiesto a Enoc, Dios se lo manifestó. ¿De qué manera? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí está. La fe de Enoc estaba basada en toda la creación de Dios. Tal vez Enoc dijo, esto no pudo ser casualidad. Este mundo tan perfecto, tan hermoso, tan bello, él veía las estaciones de los años, él veía los cambios climáticos, y él decía, esto lo hizo alguien especial, porque está bien hecho. Entonces Enoc entendió, dice aquí, Enoc entendió por las cosas hechas que había un Dios en los cielos, ¿sí? Y dice más adelante, de modo que no tienen excusa. Enoc no tenía Biblia, pero tampoco tenía excusa para buscar a Dios, creer en Dios y caminar con Dios, porque la Biblia dice que caminó con Dios Enoc, ¿sí? Luego, ¿qué más te dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dios actúa en nuestro razonamiento, en nuestro entendimiento. Él es el que te puede convencer de que está aquí, de que está tratando con tu vida, nadie más, ¿sí? Entonces, cuando la persona rechaza mucho las influencias del Espíritu, el libro de Génesis dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. O sea, porque haz de cuenta que Dios te quiere convencer y tú lo rechazas. Dios te vuelve a dar palabra y tú lo rechazas. Dios te dice, deja eso, y tú persistes en el pecado. Entonces llega un momento que dice Dios, no contenderá para siempre mi espíritu. Gracias, hermano. No contenderá para siempre. Gracias. Dice, no contenderá para siempre mi espíritu. Entonces ese es el temor. Ese es el temor que debemos tener. Señor, ¿hasta cuándo vas a soportar? Jesús lo dijo, ¿hasta cuándo he de soportar? Porque nosotros mismos somos los que detenemos lo que Dios nos quiere dar. Entonces Enoc no tenía excusa de buscar a Dios, de creer en Dios y de caminar con Dios, ¿sí? ¿De qué otra forma podemos entender la fe de Enoc? Si gusta, acompáñeme al mismo libro de Hebreos. Si tiene Biblia, Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice, por la fe,
entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjate lo que dice, por la fe entendemos. O sea, tu fe es muy valiosa, hermano. Tu fe es muy valiosa. Y también Enoc entendió que lo que estaba hecho fue de algo que no estaba hecho. O sea, alguien hizo este mundo, alguien hizo este cielo, esta tierra, puso orden, límite a los mares, ¿sí? Entonces Enoc sabía que hay un Dios en los cielos y que Dios busca bendecir a su creación. Ok, se puede entender también que Enoc fue una persona que tuvo que ser como Abel, tuvo que buscar que sea curada su culpa, su naturaleza caída. La Escritura dice que de Adán para acá el hombre trae una naturaleza caída que lo dirige al pecado, ¿sí o no? Entonces, Enoc también, aunque caminó con Dios y agradó a Dios, necesitaba ser justificado delante de Dios, ¿sí? Hay un pasaje, no sé si está ahí, hermano, donde habla de Isaías. ¿No lo tienes? Isaías es una persona muy santa, una persona que verdaderamente entendía las cosas de Dios. E Isaías tuvo una visión, es Isaías 6, te empieza a hablar de que él vio al Señor en su trono blanco y sublime, sus faldas llenaban el templo, ¿sí? Y que había ángeles que con 6 alas, una se cubrían los ojos, uno se cubrían los pies y con 2 volaba y gritaban santo, santo, santo. Y en el 5 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Sí? Así tuvo que pasar con Enoc y con todos nosotros. Tiene que ser quitada la culpa del pecado y tiene que ser perdonado el pecado. Entonces, te comentaba hace rato, la gente deja de practicar el pecado, pero tampoco se entrega a Cristo. ¿Qué es entregarte a Cristo? Reconocer que Él es el único que puede salvarte de la ira venidera, del pecado y de la muerte. Entonces, cuando la persona tiene culpa, no puedes acercarte a Dios, porque tu conciencia dice que te acusa, y el vecino, el de abajo, también te acusa. Entonces, tienes 2 acusadores en contra de Dios. Y el hombre que hace lo que hace Adán, se va y se esconde, porque ya no tiene esa libertad y esa comunión que tenía antes. Entonces Enoc tuvo que ser cambiado, tuvo que ser justificado, y Enoc tuvo que ser una persona que entendió que sobre toda la creación, el Dios al que él buscaba era un Dios santo, ¿sí? Porque dice que toda la creación habla de Dios. Y tú y yo, sin conocimiento de Biblia, quiero creerlo así, en nuestro antiguo tiempo, sabíamos que Dios era algo especial,
que no le podías hablar así como hacen algunos. No, es que es mi padre, yo le hablo de tú y así me llevo con mi papá terrenal. Yo me asustaba cuando escuchaba eso, pues discúlpame, tu papá terrenal nada tiene que ver con el Dios que está en los cielos. Nada tiene que ver. O sea, no puedes llegar a Dios a exigirle como mucha gente. Es más fácil crearse un Dios en base a nuestra necesidad y a nuestra pecaminosidad que dejar eso y hacer lo que Dios manda y ser acepto delante de Dios. Por eso hay muchos dioses, o muchos ídolos, porque para la gente es más fácil eso. La Biblia habla claro, la Biblia te dice realmente que no le gusta a Dios, y la gente lo sabe, pero como no lo quiere dejar, dice, no, pues es que este Dios es muy exigente, y va y se hace su Dios. Un ejemplo, dice el mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Sí o no dice así? ¿Tiene algo de profundo, hermanos? O sea, es algo que tú no entiendas. Que levante la mano a la persona que no entienda que es no cometerás adulterio. ¿Alguien? ¿Lo entendemos todos? ¿Cuántos años tienes? Engañar a tu mujer. ¿Cuántos años tienes? 14 años. 14 años y él sabe que es no cometerás adulterio. Entonces la palabra es sencilla. Pero aquellos hombres y aquellas mujeres que le gusta tener varias relaciones y varias mujeres o varios hombres, pero también quieren buscar a Dios, voy a una donde acepten eso. A lo mejor hay alguna donde yo pueda andar con 2 mujeres y no me digan nada. Y chas, aparecen los mormones. En serio, da risa. Pero métete a una o pregúntale a su teología mormona y ellos tienen en su revelación que cuando tú te mueras de aquí, te va a hacer al universo a gobernar un planeta lleno de mujeres y tú serás el gobernador. Uy, qué padre, ¿no? Si ese es mi pecado y eso es lo que busco, pues me meto a los mormones. No me regañan si tengo 2 esposas o 3. Siempre y cuando las tienes que mantener, ¿eh? Tienes que ser responsable. Y ya le hiciste. Ya le hiciste, hermano. O sea, puedes seguir en el pecado y puedes seguir creyendo que estás buscando a Dios. Por eso es más fácil crear dioses, crear ídolos y crear religión. Porque el hombre no quiere obedecer a Dios. ¿Sí explico? O sea, el hombre tiene esa facultad, tú y yo la tenemos. Voy a buscar a donde sí pueda yo tener dinero y ser avaro. Y va a haber una donde te digan, sí, hermano, no, tú puedes tener el dinero si lo trabajas y todo, pues, olvídate. Y el hombre almacenando y almacenando dinero y ve la necesidad, no, pues es que trabaja él. Y hay uno la encuentra y ahí se queda. ¿Sí? Es más fácil eso que decirle a Dios, Señor, tu palabra es correcta. Tus mandamientos son exactos. Es más, es lo mejor que he escuchado para el bien de la sociedad. La cosa es, Señor, te voy a obedecer. Ese es el problema. Esa es la decisión que el hombre debe tomar. Obedecer el mandamiento. Obedecer, practicarlo, ponerlo por obra. ¿Sí? Y dice que los que aman a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Ahí está aquel mujer o la mujer, es que yo quisiera ver la tele y ver las novelas. Espérate. Algo no le has entregado a Dios verdaderamente. Porque dice que no es gravoso. No es gravoso el dejar el pecado. No es gravoso seguir el camino de Dios. No es gravoso. O sea, si Él te va a guiar y si Él va a estar contigo y si Él te quiere bendecir con cosas más excelentes que lo que este mundo te ofrece, pues yo me inclinaría. Lo más razonable y lo más claro es irse para acá, a Dios. Pero el problema es el corazón del hombre. Aquí está el problema. No está afuera, es lo que metemos aquí. El problema está aquí. ¿Sí? Entonces Enoc tuvo que ser justificado
como fue justificado Isaías. Isaías, si tú lees el libro, en su momento de esa generación, Isaías es una persona apegada a Dios, santo para Dios. Sin embargo, cuando se encontró con Dios, dijo, wow, o sea, soy muerto porque mis ojos han visto lo santo y sublime de Dios. Y se sintió sucio, inmundo, pecaminoso, su naturaleza. Su naturaleza. La vida de la persona que tiene intimidad con Dios, que tiene una verdadera comunión y deseo con Dios, pasa algo en su vida, hay un cambio interior. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, ¿sí? Del nacer de nuevo. Entonces, la persona entiende lo que es: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Echa sobre Jehová tu carga y Él hará. ¿Sí? Entiende esa parte de comunión con Dios y su vida cambia. Se vuelve más misericordioso, se vuelve más piadoso, tiene más paciencia, verdaderamente se deleita en la lectura, se deleita en la oración, le gusta servir a los demás aunque no se lo pidan. Dios mismo lo utiliza más para predicar, para dar consejo o para ayudar al necesitado. Y eso es lo que pasa. Entonces, la vida de Enoc es una vida cristiana para estos tiempos, en la cual él tenía mucha comunión con Dios y tenía mucha confianza en Dios. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Él confiaba mucho en Dios. Él no tomó como tú las palabras firmes y dice, Señor, de aquí me agarro y que no eso me sostengo. Él veía la creación y de eso se agarraba. Aquí hay un Dios que hizo esto y a ese me rindo. Y buscó a Dios y lo halló. Y fíjate qué bello es, cuánta gente con tristeza, con dolor, porque cuando tú vienes aquí, pues se te ama, oran por ti, aunque tú no lo veas. Hay hermanos que oran por ti, la iglesia ora por ti, intercede a Dios, a veces te preguntan tu nombre, y aunque pareciese, créemelo, y te lo digo de corazón, aunque pareciese que pasas desapercibido aquí, que nadie ora por ti o que no te saluda, aunque pareciese eso, es Dios el que pone a uno a orar por los demás. Y estás orando y te acuerdas, Señor, tal persona ha ido, Señor, ayúdala, bendice. Señor, tal persona que la vi la otra vez no fue, y Dios te lleva a orar. ¿En serio te lleva a orar? Parece que no, pero Dios lleva a orar a su iglesia. Entonces, cuando las personas vienen aquí, y yo no sé por qué, pero dejan de venir, te duele, te lastima, te sientes mal, Señor, porque hicimos. Tal vez la persona no quiso realmente con Dios entregarse y pues se va. Pues dicen, la palabra es muy dura o son muy espaderos. Excusas, ya les he dicho, todos tenemos millones de excusas. Desafortunadamente ninguna va a ser justificada delante de Dios. Pero dice la palabra, si me apoyas otra vez, Génesis 22, 24. Génesis 5, 22, 24 dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué te quiero expresar con lo de hace rato? 365 años, su fe no cambió. Su amor a Dios no cambió, su intimidad con Dios no cambió. ¿Y cuánta gente tiene 1 año, 2 años y se va? Algo afectó tu fe. Y si alguno de nosotros es responsable, la Biblia manda, ves con tu hermano y si tienes algo contra él, díselo. Y no lo hacemos. Mejor es, allá con Dios él. Sí, pero el que se fuiste tú. El ofendido eres tú. Dios nos manda, ve y reconcíliate con tu hermano. Dice, estás en oración y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, o sea, te lo cambia. Ves y arréglalo y deja tu ofrenda y ves y arréglalo. Entonces la gente se va por cosas así pequeñitas, y con respeto lo digo, por cosas que no tienen fundamento bíblico o porque son ideas personales, ¿sí? Y ya dejan de venir.
A uno le duele porque Dios pone a orar por las personas. Pero este varón, 365 años y no cambió ni su confianza en Dios, ni su testimonio con los demás y su obediencia a Dios. Porque también cuando tienes intimidad con Dios, ¿qué es lo que más practicas? La obediencia al mandamiento. Es lo que más practicas. Te pide algo la Biblia, vas y lo haces. Te pide, ves y restituye con tu hermano, vas y restituyes. ¿Sí? Te pide Dios, aclara las cosas porque Satanás viene y quiere hacer estragos. O a veces que tienes mucha aflicción y nadie la sabe. Yo a veces te digo, hermano, ora por mí porque ando, pero con un estrés y un cansancio y problemas en el trabajo que no tienes idea. Y le digo a mis hermanos, oren por mí porque yo a veces le digo a la gente que me he buscado la S de Superman y no la encuentro. O sea, yo no soy Superman ni hay supercristianos. Somos seres humanos con sentimientos, con emociones, con muchas necesidades. Y dice Dios, llevad los unos las cargas de los otros, amar los unos a los otros y sírvanse los unos a los otros. Ese es el mandamiento. Entonces, amado, con toda confianza, dile a un hermano que, no sé, que te inspire confianza o que tengas necesidad, al que sea, no te preocupes de lo que vaya a pensar, hermano, necesito que oren por mí, por eso y eso y eso. Y así podemos ir adelante todos, porque así lo dejó Dios. Entonces, la fe de Enoc no cambió, amados. 300 años, un poquito más de 300 años, y él seguía firme, intimidando con Dios, confiando en Dios, obedeciendo a Dios. Y en serio, hay muchos que caminan por un tiempo bien, pero luego caen, no restituyen como Dios manda. El diablo los agarra y los avasalla con pensamientos impresionantes, y en vez de pedir ayuda, decir, hermano, caí en este pecado, ¿qué hago? Se van. ¿Y sabes cuándo regresan? Jamás. Porque mientras no venga alguien, o que venga Dios y te traiga, y confieses, y te ayude Dios a ser restaurado y quitada tu culpa, el diablo te lleva hasta el fondo y ¿sabes qué? No te va a dejar salir jamás de ahí. Jamás te va a dejar salir de ahí. Y lo he visto y que Dios nos libre, pero sí es feo. Cómo la gente cae y por temor y por miedo y qué van a decir de mí, qué van a pensar. Eso es lo menos que debes hacer. ¿Qué piensa Dios de mí que ya me vio? Mejor voy a Dios y pido ayuda, o voy con un hermano que me asesore, que me instruya qué debo hacer, y voy a confiar en Dios. ¿Qué hizo David cuando pecó de adulterio? ¿Qué hizo David? ¿Tuvo temor? Sí. Pero esa era la intimidad de David, fíjate, David intimidaba con Dios. ¿Y qué hizo David? ¿Se fue para atrás? Y le dijo 3 cosas: 3 años de hambre, 3 meses en la mano de tu enemigo a espada, o le dice 3 días en la mano de Jehová. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, pues 3 años de hambre, pero con tal de que a mí no me pase nada, Señor, pues te vas a llevar unos cuantos, pero ni modo, ¿no? Por pecado de él. ¿Y qué dijo David, amado? ¿Qué dijo David? ¿Alguien se acuerda? Caiga yo en mano de Jehová. Ha mostrado, dice, misericordia para conmigo, quede yo en sus manos y haga conmigo lo que quiera. David conocía a Dios. David intimidaba con Dios y sabía que había algo que iba a pasar, porque le había mandado profeta. Y sin embargo salió huyendo, reconoció que había pecado, sí, o sea, le fueron abiertos sus ojos. Ahí es cuando te digo, Dios envió a alguien. Luego te digo, ve con alguien que Dios ponga ahí y abre tu corazón con él. Y fue restaurado David, ¿sí o no? Fue restaurado. Pero él dijo, 3 días en la mano de mi Dios. Prefiero caer en manos de Dios que en manos de cualquier impío que no conoce a Dios. Y los que estamos aquí dicen, no, ya los conocen los hermanos que son amados, son bellos, te sirven, te atienden, oran por ti.
Y cuando pasa la necesidad, dice, no, ¿qué van a decir de mí los hermanos? Los hermanos no tienen que decir nada. Ninguno de nosotros tiene que decir nada. Si algo podemos hacer es tomar la palabra y guiarte. Es todo lo que podemos hacer. El que te va a juzgar en un momento va a ser Dios, como juzgó Dios a David. Yo no te voy a juzgar. Yo te voy a decir, mira hermano, esto caíste, Dios dice que hagas esto, es por aquí el camino que debes seguir. Líbreme Dios de que yo te quiera condenar y sentenciar, de que ya no alcanzas perdón nunca jamás en tu vida y te vas al infierno. No es mi parte ni la parte de ninguno de los hermanos. Es restaurar al caído. ¿Qué vino Jesús? Ve por la débil, ve por la que está con la pata rota, ve a untarle aceite en las heridas. O sea, ¿a eso vino Jesús? A eso vino Jesús. A eso está su iglesia también. A restaurar a los hermanos, a darles fe, ánimo, siga adelante. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, hay unos que están sacando demonios en tu nombre y no se vienen con nosotros, ¿qué hacemos? Sobre de ellos. Y Jesús dice, bueno, que ustedes no entienden de qué espíritus son. Y le dice, el Hijo del Hombre no vino para condenar el alma de los hombres, sino a salvarlas. O sea, se lo dice Jesús. Entonces, es el papel de la iglesia, de los hermanos, de aquellos que hemos encontrado el amor de Cristo. Es que tú sepas que también Cristo a ti te ama, así como eres. ¿Sí? Porque dice que no vino por lo perfecto de este mundo, ni por los sanos. Vino por los pecadores. Entonces, creo que la primera cosa es reconocer que somos pecadores y que hemos cometido pecado, pero que ya no lo queremos hacer. ¿Sí? Porque ¿cuántos de nosotros queremos dejar el pecado y no podemos? Y no podemos. Yo me cambié de ciudad y dije, no, allá voy a empezar de nuevo una vida nueva en la ciudad de Mexicali. Allá está el mismo pecado que en Veracruz. Y seguí lo mismo. Y dije, no, Señor, quiero empezar otra vida de nuevo, me voy a Coatzacoalcos. Y en Coatzacoalcos había el mismo pecado también. ¿A dónde me voy que no haya pecado y maldad? La misma que hay en todos lados. Señor, pues voy a buscar tu palabra, voy a buscar a Dios. Empecé a dejar borracheras, desvelos, cigarros, todo lo que me estorbaba, y empecé a buscar a Dios, y ahí se cumplió su palabra. El que busca, halla, y encontré a Cristo. Le dije, Señor, esto busqué durante 27 años, gracias porque tuviste misericordia de mí, y me pude haber matado como 20 veces allá en Mexicali, en aquellos lugares, donde no había nadie, estaba yo solo, mi familia estaba aquí en Veracruz, y me alcanzaste, Señor, y me perdonaste, Señor, y me has amado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no confiar en ese Dios? ¿Cómo no confiar en un Dios que toda tu vida te ha perseguido, te ha cubierto, te ha guardado y te quiere para Él? ¿Cómo no confiar en Dios? ¿Sí? Y por las cosas que pasan, a veces situaciones económicas, de las cuales son muy ciertas, pero eso no debe de cambiar tu fe. ¿Qué decía Pablo? Sé tener abundancia y sé tener escasez. Y luego decía, sé estar saciado y sé pasar hambres. ¿Cuál es el problema por la situación económica, amado? Tu fe no debe ser cambiada por nada de este mundo, por nada de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios es muy bueno y sabe tu necesidad. Muy bueno. Entonces, Enoc entendió eso, amados. Enoc entendió eso y caminó 365 años con Dios. Y dice, y dio testimonio de haber agradado a Dios. Y dio testimonio de haber agradado a Dios. Quiere decir que él confiaba mucho en Dios. Ahorita creo que tenemos una ventaja más arriba que Enoc, que tenemos su palabra escrita, testificada por el Espíritu Santo. Y Enoc veía las montañas, veía los cielos, veía los mares, veía la vegetación, los pájaros. Wow, esto está excelente, esto está bien hecho. Esto lo hizo alguien con... No puede ser casualidad un mundo tan perfecto, una creación tan bella. Y por esas cosas visibles, entendió las invisibles. ¿Sí? Y tenía confianza en Dios, mucha confianza en Dios. Entonces, Enoc fue una persona
que entendió lo que Dios le pedía. A nosotros Dios nos manda a predicar el Evangelio, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿sí? Dice la Escritura en el libro de Judas, ¿sí está ahí? Creo que es el último. Judas 1, 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Sí, o sea, ya está hablando de la segunda venida. Pero también hizo algo Enoc. Predicaba de Dios, hablaba de Dios, ¿sí? Profetizó por el Espíritu las cosas que venían. Y el contexto habla de la gente que mancha su amor a Dios. Y son nubes fluctuantes, nubes sin agua, que están de aquí para allá, y empezaba a hablar de eso. Son manchas en sus ágapes, dice el libro de Judas. Y habla ahí de Enoc, que profetizó que ahí va a haber de esta clase de personas, que habiendo tenido el testimonio de Dios en su vida, sin la palabra, porque en ese momento no estaba la palabra, fueron entenebrecidos sus razonamientos. ¿Te acuerdas que te leí Romanos? Y su negro corazón fue endurecido. Gente que ya no quiere saber nada de Dios, gente que ya pasó por Dios, dejó el amor a Dios, dejó el servicio a Dios, dejó de creer en Dios, porque dice, pues mira, yo hago esto y no pasa nada. Pues sí, ahorita no pasa nada, pero espérate mañana. Y dice el libro de Eclesiastés, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, o sea, Dios nos da conforme a nuestras obras, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres tiende otra vez ¿a qué? A hacer lo malo. Pues no pasó nada, ok, pues ya, lo vuelvo a hacer. No, es arrepentirse, Entonces, Enoc tuvo comunión con Dios, Enoc tuvo intimidad con Dios, fue una persona que oraba, fue una persona que meditaba en su corazón, meditaba lo que Dios le transmitía, ¿sí? Él entendía lo que era bueno y lo que era malo. Dios le había puesto una conciencia ahí bien hechecita para poder juzgar las cosas, ¿sí? Él influyó en su comunidad, o sea, él hablaba de Dios, su testimonio era Dios, ¿sí? Entonces, él fue cambiado su corazón como debe ser cambiado todos nuestros corazones, de una naturaleza caída, de una vida de pecado, de maldad. El Espíritu viene a transformar la vida del hombre. El Espíritu Santo viene a cambiar tus decisiones, viene a ponerte bien clara la Escritura, el mandamiento. Entonces tú ya no decides por lo que sientes o por lo que ves. Tú empiezas a decidir por lo que sabes de Dios, ¿sí? Por lo que sabes que es correcto. Entonces la gente empieza a verte así como que este cuate está medio raro, ¿sí? Te dice, mira la chava, y tú tranquilo, o sea, sabes que lo que está viendo no agrada a Dios. Volteas tu cabeza o no le haces caso, pues. Mira, y ahí está. Tú sabes que es correcto delante de Dios y decides conforme al conocimiento de Dios. Y confías de que Dios te va a dar la victoria, ¿sí? Y si se burlan de ti, pues, se burlaron de Jesús, que es Dios. ¿Qué me puede pasar a mí? Diría Pedro cuando lo quisieron crucificar, no soy digno de morir como mi Señor. No sentía digno de morir como Cristo en la cruz. La historia dice que lo pusieron de cabeza. Pero sí, no fue llevado a la obediencia, no fue llevado a predicar, profetizó,
¿Sí? Y cuán bello es tener ese tipo de fe. Tener ese tipo de fe, el cual está basada y sustentada en algo real, en algo verdadero. ¿Sí? Cuán importante es que lo que tú conoces de Dios, lo que tú conoces de Jesús, le creas a Jesús. ¿Sí? Le creas verdaderamente que Él quiere perdonar tu pecado. Meditando a veces situaciones que pasan en tu vida diaria y ves cómo se desenfrena la gente con los ídolos, o sea, aquellos que los hacen famosos y que compran los pósters, algunos compran sus discos y chamarras, o sea, haces tu ídolo, ¿no? Una persona, un carro, una marca, y ahí te la llevas. Y decía yo, paso esa gente que adora y alaba al ídolo, al personaje. El personaje nada más recibe dinero, gratificaciones de sus shows y todo el rollo. Pero no te conoce, ni sabe cómo te llamas, ni sabe si comiste ayer o si tu familia tiene hambre. No te conoce. Te pongo al ídolo que quieras. En su tiempo estaba Elvis Presley, los Beatles, ahorita está, no sé, el chavillo que está, el Justin Bieber, y que la gente compra y va y agota y se gasta el dinero, se compra camisas y llena su recámara de pósters, pero yo creo que a veces le preguntas a Justin Bieber si te conoce, eres nada delante de él, desapercibido. Los que van y se amotinan ahí, ni los saluda a veces, de tanta gente que hay, y la gente está ahí con la necesidad del ídolo. Pero en serio yo decía, pues ni te da de comer, ni sabe qué necesidad tienes, ni te resuelve tu problema tampoco. Pero ahí estás gastando, comprando discos, comprando CD, bajando la información por la internet. Tu ídolo, o el futbolista, Messi, y el que quieras, ¿no? Pero toda esa gente no te conoce, o sea, realmente no sabe de ti. Sabe que eres su fan y que tiene muchos fans, pero no te conoce. Y qué bello es Dios, porque te conoce. Si tú vas a Jesús, dice que sabe tu nombre, y dice que te vio ayer con necesidad de pan, y dice que te vio angustiada por un problema con tu hijo, con tu hija, y Él ve en tu corazón que hay una necesidad de paz, y Jesús te ve cada día tu necesidad. Yo cuando leo con mis hijos la Biblia y les hago ver versículos muy, muy preciosos, y dice un salmo, Jehová mira desde los cielos a los hijos de los hombres, haciendo sus obras buenas o malas. Le digo, mira hijo, aquí está Dios. Dios te ve, hijo, yo no necesito verte, Dios te ve. Lo que haces, a papá lo vas a engañar, a Dios jamás lo vas a engañar. Y luego le saco otro versículo donde dice, y oré a Dios y Dios escuchó mi clamor y me respondió Jehová desde el monte. Y le digo, ahí está. Tú mándale un mail a Justin Bieber, a quien quieras. Si bien salió de gane, te lo contestó alguna secretaria de ellos, dile que sí ya. No, aquí te contesta Dios y te dice, ya te escuché, ya vi tu necesidad. Qué hermoso es Dios, qué hermoso es Dios. Por eso dice, digno de suprema alabanza. Porque aunque seamos miles de millones de personas en todo el mundo con diferente idioma, con diferente cultura, nos conoce a todos. Y a todos llama por su nombre. No tiene nada que ver con cualquier ídolo terrenal, nada tiene que ver. Él es Dios soberano. Y qué hermoso es saber que Él te ve, te escucha y contesta tus plegarias. Qué hermoso es Él, ¿no? Es digno de que confíes en Él. Yo te puedo asegurar que
sin que tú hayas leído la Biblia, por la propia experiencia tuya que has tenido, no sé cuántos años tengas, 40, 30, 25, 14, por tu propia experiencia sabes que hay un Dios en los cielos y que ha puesto sus ojos en ti. Lo sabes, pero muchas veces no le conocemos, no le conocemos. No le conocemos cómo piensa Él, qué piensa Dios de mí. Yo a veces le digo a la gente, pídele a Dios que te diga qué piensa Él de ti. Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ven tus ojos? Pero acepta lo que Dios te dice y ve siempre la benevolencia. Y si te dice que estás en pecado, amado, créeselo. Y lo segundo es para que dejes el pecado y para que tengas comunión con Él. Esa es su intención. Pero mucha gente le da temor y no va a Dios. No va a Dios. Tengo el testimonio de una persona muy amada que empezó a leer la Biblia así como que con su necesidad y empezó a hablar porque he visto de los cielos y empezó a decirle tal, y le dio un temor porque le estaba diciendo que así era ella, que cerró la Biblia y la aventó. Y le digo, ¿por qué no siguió leyendo? Es que me dio miedo, era clarito que era yo. Es que abajo venía la respuesta. Sí, porque Dios te dice, pero también te quiere bendecir, ¿no? La cerró. Dice, no sé ni qué era la página. Dije, hubiese seguido leyendo, dije yo. Dios también te dice, ¿cómo puedes solucionar tu problema? También te lo dice. No nada más te dice cuán malo eres, sino también dice que si dejas tu pecado, Él te recibe y te ama muchísimo. Y dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno. Entonces, la fe honra a Dios. La confianza en Dios lo hace soberano sobre tu vida. Y lo hace a Él más fácil llevarte por el camino correcto. ¿Sí? Que tu fe, amado, esté basada totalmente en la persona de Cristo. ¿Qué tienes que hacer entonces? Leer los evangelios para que conozcas a Cristo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué piensa Cristo? ¿Qué mandó Cristo? Y cuando sepas todo el amor que hay de Cristo por ti, dirás, Señor, ¿cuánto tiempo he dejado pasar? Sabiendo que todo lo que me pides está aquí escrito. Y es sencillo, ¿no? Ok, amados. Vamos a terminar la enseñanza. Dios quiere que confíes en Él de todo corazón. Dios quiere llevarte a una fe inquebrantable, ¿sí? Tal vez como aquellos 3 valientes, ¿sí? Que cuando se vieron amenazados de muerte, llevándolos al horno, dijeron, sépase, rey, que pues no nos vamos a inclinar ante ti ni ante tu estatua. Nuestro Dios es poderoso para sacarnos de esto. Y si no nos saca de esta, moriré confiando en Dios. Moriré confiando en Dios. Y así trae el diablo a mucha gente. Lo trae amenazado, lo trae asaeteado, lo trae condenado. ¿Y qué le dijo a Jesús? Si postrado me adorares. Así le dijo el diablo a Jesús. Entonces que tengamos esa fe de aquellos 3 que dijeron, y si no me salvase Dios, de todas maneras no me voy a inclinar ante el ídolo. Moriré confiando en Dios. Esa fe quiere Dios que tú tengas. Porque tenemos más evidencias que aquellos. Dice el Señor Jesús, cuando anduvo caminando en la tierra, muchos de los antiguos quisieron ver esto que tú ves y quisieron escuchar esto que tú escuchas y vivieron con esa fe y con esa esperanza, pero no lo vieron ni lo alcanzaron, pero creyeron y murieron creyendo en Cristo. Amén. Tenemos más ventajas tú y yo que aquellos.
tenemos más testimonio, más evidencias de la verdad y del Espíritu. ¿Cuánto no debemos confiar en Dios? ¿Cuánto no debemos ser como ese Enoc que caminó con Dios? Y el caminar con Dios, amado, es una vida práctica de intimidad, de oración, de ir a Dios. En una traducción de las que busqué, agradar a Dios, te pone una palabra, dice, gratificar por entero. Gratificar por entero. Y dio testimonio de agradar a Dios, gratificar por entero. ¿Qué entendemos ahí? Gratificar. Que este hombre le daba de día y de noche a Dios por todo lo que le pasaba. Fuera bueno, fuera malo. Él entendía que mientras estuviera vivo, Dios estaba por él. ¿Cuántos de nosotros no hemos chocado en la calle con tu carro y pum, vas y les pegas a otro? ¿Tú lo querías? No. Un accidente. Fue un accidente. Y te afliges y te sientes mal y dices, ay, ¿por qué me pasó a mí? Y dices, bueno, es una aflicción. Pero sigo vivo y sigo adorando a mi Dios, sigo bendiciéndole y buscando, y mi necesidad sigue siendo Él. ¿Algún día tuve problemas económicos? Y tuve que buscar a Dios. Ahorita tengo un trabajo, gracias a Dios, y sigo buscando a Dios. O sea, yo le decía a mi esposa, el problema no es el dinero, el problema es el corazón. Y Dios te puede bendecir mucho, pero si tu corazón no está vuelto a Él, esa bendición económica se va a volver maldición, porque el problema está en el corazón. El problema está en el corazón del hombre. ¿Sí? Entonces, si entiendes esta de gratificar por entero, que Enoc gratificaba, daba gracias a Dios de día y de noche, su vida misma. Y si te vas al que te leí de Romanos, y dice, cuanto no le dieron gracias a Dios, ni tomaron, ni le honraron como Dios, entonces Dios empieza a decirles, y mucha gente no da gracias, no da gracias Dios, porque saliste de tu casa y regresaste a tu casa. ¿Cuánta gente choca, se muere en la plaza? Y llegas a tu casa, pues como si es algo natural llegar a la casa. O sea, yo voy más claro porque yo viajo en moto. Y en moto el que me prenda, ahí me va a embarrar. Entonces yo digo, gracias Señor, porque me permitiste llegar a casa entre tanto carro que me pasa casi arrollando. Gracias Señor. Y pongo a mis hijos a orar, hijos oren por su padre porque y un día igual no regreso. Y un día le dije a mi mamá, la amo mucho. Se lo tengo que decir, no sea que un día me muera. Ay, pues ¿qué te pasa? Te estás muy enfermo. Le digo, no, porque pues ando en moto. No vaya a ser que un día de esos me embarren. ¿No está usted consciente que su hijo la ama mucho? Entonces, Enoc daba gracias a Dios y de todo su corazón daba gracias a Dios. Y esa generación la cual Dios castigó no le daba gracias ni le reconocía como Dios. ¿Ve las diferencias, no? Entonces, amados, la comunión con Dios te lleva a tener mucha confianza en Él. Mucha confianza en Él. Y te lo digo con mucha humildad, tienes muchísimas evidencias, muchísimas, para que sepas que Dios está viendo tu vida y que Dios quiere un trato contigo y que Dios quiere bendecir tu vida. Eso que te quede claro. Tu fe tiene que tener un sustento grande. Por último, fue tan agradable la vida de Enoc, dice la Escritura. Fue tan bella esa comunión con Dios que dice la Escritura que fue traspuesto para no ver la muerte. Y no fue hallado porque Dios se lo llevó. ¿Qué debe ser un cristiano hoy en estos tiempos? Tiene que ser como Enoc. ¿Por qué? Porque Dios habla de su segunda venida. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y por quién viene?
Por su iglesia, por cada uno de aquellos que han dejado su relación con el pecado, porque dice, Dios viene por su iglesia sin relación con el pecado, con aquellos que no tienen nada que ver con el pecado, que están en las obras del Espíritu. ¿Sí? ¿Y habla de qué? De un rapto. ¿Qué le ofreció a Enoc? La vida eterna. ¿Qué te ofrece a ti Jesús? La vida eterna. ¿Sí? La vida de un cristiano debe agradar a Dios también. Y debe ser tan agradable la vida del cristiano para su Dios, que viene a ser exactamente lo mismo que hizo con Enoc. Viene a llevarse a los suyos. Amén. A eso viene Jesús. Pero entendamos la comunión de Enoc. Era tan agradable, era tan ameno, era tan lleno de Dios y Dios lleno con él, como su siervo, como su hijo, que dijo, este amigo me cae muy bien, o sea, me hace una vida como Dios bastante bella. Y se lo llevó. ¿Y qué debemos hacer los cristianos? Si somos comprados a precio de sangre y que somos esclavos de Cristo ahora, ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Y Cristo es nuestro dueño y es nuestro Señor. ¿A quién debemos agradar, amado? A Dios. Ya no debemos agradar a los ídolos, a la abuelita, a la mamá, y la amo a mi madre, y amo a la familia, pero si no quiere nada con mi Dios, lo siento mucho. Yo me tengo que basar a lo que Dios me pide, porque no murió mi madre por mí, ni padre por mí, murió Cristo. Entonces, tu vida, amado, tu vida personal, tómalo para ti el llamado. Tu vida debe de agradar a Dios. Tu vida debe estar llena de gracias a Dios, porque te ama mucho. Y no por bueno y no por buena, por su gran misericordia nos ha amado. ¿Sí? Así es. Pura gracia te amé. Entonces, te ofrece Dios dos cosas, Dios: llevarte con Él y darte la vida eterna. ¿Cómo debe ser tu vida aquí? Debe ser como la fe de Enoc, que agradó tanto a Dios, agradó tanto su testimonio, porque dice que dio testimonio, que se lo llevó. Dices, de estos tengo en mi cielo, este debe venirse a mi cielo. Amén. Porque así le digo a mis hijos, allá en el cielo, hijo, todos los ángeles obedecen a Dios. Entonces, desde aquí debemos practicar la obediencia, porque allá arriba no hay rebeldes, allá no hay de los que yo quiero hacer, se obedece a Dios, punto. Ese es el alimento diario, obedecer a Dios en los cielos. Entonces, también te lo digo a ti, amado, tu vida debe ser como la de Enoc, agradable a Dios. Y tienes más testimonio que Enoc en las Sagradas Escrituras. Y tienes mucho más evidencias que Enoc. Y el cristiano vive para agradar a su Señor. Amén. Vamos a cerrar los ojos, amado. Vamos a meditar. Tu fe no es una fe mística. Tu fe tiene bases. Conoces a Cristo, conoces sus pensamientos, conoces sus intenciones para ti, conoces de Cristo todo lo que ha hecho por ti en la cruz, conoces todo lo que Cristo
hace por ti desde los cielos. Que es necesario que ese conocimiento se vuelva algo creíble en ti, que creas verdaderamente que vive Cristo para siempre. Y cuando tú creas en Cristo y pongas por obra sus palabras, Cristo se manifestará a tu vida y hará morada en ti, como todos aquellos que han creído en Él. Y vivirás una vida llena de fe, llena de confianza, sabiendo que tu Cristo es soberano, Rey, Dios y Señor, que es eterno, que es todopoderoso y que no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, que cambie su deseo por ti. Vuélvete a Él. Fue la enseñanza anterior, la campaña anterior. Vuélvete con fe. Créele que le hay y que eres galardonador de que le buscas. Buscarme, dice Dios, buscarme y viviréis. Medita tu fe, amado. Así como estás, habla con Dios. El Espíritu de Dios está aquí y Él quiere estar en ti, en tu corazón. Yo quiero correr esa carrera como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús, como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esa carrera
¿Qué necesitas, amado? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas que Dios te pueda dar? Si pides con fe, amado, Dios te lo va a conceder. Pide a Dios y Él te dará. Pero ¿qué necesitas? ¿Necesitas que tus pecados te sean perdonados? Créeme que Él te quiere dar el perdón de tus pecados. Quiere perdonarte todos y cada uno de ellos. ¿Qué necesitas, hermanos? Sabiduría. Dice la Escritura, pídela y te la dará. Al que necesite sabiduría, pídela a Dios y Él se la dará. O sea, no te la va a negar. ¿Qué necesitas, amado? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas ser lleno de Dios? Pídeselo. Dice que Él quiere morar en el corazón del hombre. Él quiere vivir con su creación. ¿Qué necesitas, amado, que Dios te quiere dar, te quiere conceder? ¿Necesitas salud? ¿Necesitas ser sano de alguna enfermedad? Pídeselo. Señor Jesús manifestó muchas sanidades. ¿Será que Jesús en aquellos tiempos sanó y ahorita no? Pídeselo a Dios. Tu necesidad de salud, pídeselo a Dios. Pero pídelo sin dudar. Y Él te lo va a conceder. Pídelo sin dudar y Él te lo dará. Y tus ojos verán al Rey. Tus ojos verán verdaderamente el testimonio de Dios en tu propia vida. En tu propia vida. ¿Quieres ganar a tus hijos para Cristo? Pídeselo. Pídeselo a Dios. Cualquiera cosa, amado, Él sabe tu necesidad. Él sabe qué necesitas. Padre Santo, gracias, verdaderamente gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, y de poder ver en tu palabra, Señor, cuánto amor tienes para nosotros, Señor. Cuántas gracias de que tu Santo Espíritu nos haga ver, Señor, que tienes gran compasión de nosotros, Señor. No hay otra cosa que tengas sino una gran compasión, Señor. Espíritu Santo, alabo la misericordia que tienes por nosotros, Señor, el poder estar aquí y ver lo que hay en el corazón del hombre, Señor. Ayúdanos a nosotros a tomar decisiones conforme al mandamiento de Dios. Ayúdanos a honrar a Dios, porque para gloria suya fuimos creados, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a amar a Cristo, Señor. Y sobre todas las cosas, Padre, ayúdanos a creerte. Ayúdanos a creerte de todo corazón. Ayúdanos a confiar todas las cosas que tenemos necesidad en ti. Y ayuda a que esta fe que hoy tú pones delante de nosotros no sea quebrantada, ni sea quitada de nuestro corazón, Señor, sino que con fundamentos en Cristo podamos alcanzar todas y cada una de las promesas que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Trae sanidad, Señor. Trae perdón de pecados, Espíritu Santo. Trae vida eterna, Jesús, para aquellos que creen en ti, Señor. Trae convicción, Señor, de que eres vivo, que eres real, Señor Jesús, y que vives para siempre, para siempre, para siempre, Jesús. Gracias. Gracias porque así está escrito, Señor. Porque una vez resucitado, Señor Jesús, ya no muere, Señor, y está sentado en el trono a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Gracias, Padre Santo, gracias de todo corazón. Gracias en Cristo, tu Hijo, Señor, que nos ha dado grandes y abundantes bendiciones, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y Padre, pues tómanos porque somos pueblo tuyo, Señor. No nos apartes de delante de tu presencia, por favor.
porque tenemos necesidad de ti, Jesús. Amén.